Hola nuevamente, soy doctor Marco de Medicina del Trabajo. El día de hoy en el tema de teletrabajo vamos a hablar sobre las condiciones de seguridad e higiene, sobre los requisitos y obligaciones que tiene el patrón y trabajador, sobre las características que lo engloban, así como las probables enfermedades de trabajo, pues todo lo que lo puede causar y pues los requisitos legales y las implicaciones que esto lleva. Iniciando con la situación actual, en el año 2019 solo se tenía el 40% de las empresas con este tipo de modalidad de teletrabajo. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria del COVID-19, esta modalidad aumentó al 70% de presencia en las empresas en México. Muy importante no confundir el trabajo a domicilio, el teletrabajo y el trabajo en casa por contingencias. El trabajo a domicilio es cuando se ejecuta habitualmente para un patrón en un domicilio o un local que se quede, que haya tenido previo acuerdo y se le proporcione un trabajo sin vigilancia. En el trabajo por una contingencia es cuando de alguna manera emergente en el domicilio del trabajador se pacta laborar en estas situaciones por causas de fuerza mayor. Y en el artículo 330 de la Ley Federal de Trabajo, el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas. Puede ser en el establecimiento que el patrón lo indique o en el domicilio del trabajador, el cual no requiere que la persona que pues esté trabajando físicamente en el centro de trabajo y utilice predominantemente o primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Y esta modalidad pues no tiene vigilancia directa con el patrón. Aquí tenemos un cuadro comparativo en el cual básicamente establece que el trabajo a domicilio es un trabajo que se hace de forma habitual, que sea en un lugar elegido por el trabajador, casa o local. Los patrones deben de inscribirse en el registro de patrones de trabajo a domicilio y las condiciones de trabajo se harán llegar por escrito y se aplica a cualquier método de trabajo. O sea, esto quiere decir que una persona puede trabajar a base de entregables como piezas de costura, como piezas de manufactura y entregarlos al patrón. El teletrabajo debe ser mayor al 40% del tiempo trabajado en casa, que sea el domicilio de la empresa o algún otro en el que se haya puesto de acuerdo con el patrón. No es necesario registrar la modalidad a la Secretaría del Trabajo. Las condiciones de trabajo también se hacen constar por escrito y se aplica a los trabajadores que usan las tecnologías de la información. Cuando pasa que emerge otra contingencia, esta situación es excepcional. El domicilio del trabajador o el domicilio acordado por el patrón es donde se realizan las actividades y se implementa por las autoridades federales aquí en México. Aunque existe una instrucción del patrón, no se especifican las condiciones de seguridad y higiene. Esa es otra diferencia. Tecnologías de la información y la comunicación son ese conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que pues tienen el propósito de realizar la tarea encargada por el patrón, así como otros dispositivos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. En el caso del teletrabajo existen condiciones de trabajo que están estipuladas en el artículo 330b y que está establecido en el artículo 25 de la misma ley, el cual el contrato debe contener nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, naturaleza y características del trabajo, monto del salario, fecha, lugar y forma de pago, el equipo o insumos de trabajo, la descripción del monto y que pues que este patrón va a pagarle al trabajador, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes y las demás estipulaciones que las partes convengan. Para una calificación de accidentes, al menos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, se requieren 5 elementos base. El primero es que el trabajador debe manifestar que ocurrió en horario, lugar y pues en ejercicio con motivo del trabajo, como dice la definición. También que el patrón en el reverso del ST7 o en carta aclaratoria, pues diga que sí fue realizado en actividades en el horario y pues relacionadas, actividades relacionadas con esa tarea encargada, ¿verdad? Solicitar al trabajador también un contrato por el cual pues el patrón estableció este teletrabajo
El trabajador familiar debe de avisar al patrón mediante algún tipo de llamada telefónica, mensaje, correo electrónico, y ese deberá ser plasmado en el reverso del ST7 en los apartados de fecha y hora en que ocurrió el accidente. Además, que el trabajador debe acudir a atención médica inmediatamente si la lesión ponía en riesgo su vida, algún órgano vital o la funcionalidad. De lo contrario, que hubiera acudido a atención dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia, de acuerdo a la naturaleza de la lesión. Eso quiere decir que si es algo que ponía en riesgo su vida, debe venir antes de las 24 horas y puede ir después de las 24 horas a reportar al instituto si no pone en riesgo su vida. En 2012 se adicionó el segundo párrafo del artículo 311, que se contempla el trabajo a domicilio, en el que se realiza a distancia utilizando tecnología de información. Se modificó el 11 de enero de 2021 mediante un decreto el cual se elimina ese segundo párrafo y se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. La norma oficial mexicana 037 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2023 nace para establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los lugares de trabajo donde se realicen esta modalidad de teletrabajo, a fin de prevenir accidentes y enfermedades y promover un medio ambiente seguro y saludable en su entorno laboral. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Contar con un listado actualizado de las personas que realizan esos trabajos, establecer por escrito e implementar políticas de teletrabajo, que esto pues va a decir qué son los requisitos que se esperan y cuáles son las obligaciones de las dos partes, informar a las personas trabajadoras bajo esta modalidad y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo, contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad e higiene y salud en el teletrabajo, proporcionar a las personas trabajadoras que estén en esta modalidad los insumos necesarios y realizar exámenes médicos. Del trabajador, pues tiene la obligación de brindar a la Comisión de Seguridad y Higiene y a su patrón los datos de las condiciones de seguridad y salud de su domicilio o donde realice su teletrabajo. Cumplir con esa política, informar al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene cualquier alteración de seguridad y salud y resguardar y conservar en buen estado los equipos. Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pues trata de evitar ciertos factores y agentes de riesgo. En este caso, los agentes físicos, factores ergonómicos y psicosocial. Los agentes físicos debemos de tener un ambiente adecuado y seguro, que sea una iluminación adecuada, que no haya ruido, vibraciones, algún tipo de deslumbramiento. En elementos de mobiliario adecuados al trabajador, vamos a prevenir los factores de riesgo ergonómicos, como son las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. En lo psicosocial, tenemos los mecanismos y políticas que permiten la convivencia, el trabajo con su familia, la comunicación con el patrón, el derecho a la desconexión y las pausas en el trabajo. Hay tres enfermedades de trabajo que son mencionadas en la ley federal, en el artículo 513, en los cuales son de trastornos musculoesqueléticos específicamente. Podemos encontrar más enfermedades de trabajo relacionadas al teletrabajo, sin embargo, ahorita son las que están escritas textualmente y literalmente en la ley, que son el síndrome de túnel del carpo, síndrome canal de Gullón y la enfermedad de Kervain. El síndrome de túnel del carpo y el síndrome del canal de Gullón es menester saber que los movimientos repetitivos permanentes con brazos, dedos y muñeca y posturas forzadas son los que pues ocasionan este tipo de enfermedades. También menciona algunos oficios como son digitadores y capturistas, que pues pueden ser trabajadores que realizan trabajos en su casa y al final pues esto va a terminar en un síndrome de túnel del carpo, síndrome de canal de Gullón, que es la lesión del nervio mediano y del cubital. También existe la enfermedad de Kerbein, el cual son para aquellos puestos que demanden ejercer actividades con posturas forzadas y movimientos de flexoextensión del pulgar. Y pues una de las ocupaciones que vienen son los capturistas y operadores de computadoras como los principales labores o oficios que pueden tener esta enfermedad. Llegamos a la pregunta, ¿cómo afecta el teletrabajo? Pues con las posturas estáticas prolongadas, movimientos repetitivos, tensión mental y visual que surge del procesamiento de esta información y un tiempo prolongado frente a una pantalla. Comúnmente afecta, traducido en trastornos musculoesqueléticos al 72% de los trabajadores de oficina, que comúnmente experimentan dolor de cuello, espalda baja, hombros, codos y muñecas.
Las investigaciones sugieren que el trabajo remoto puede exacerbar aún más los trastornos musculoesqueléticos. Hay estudios que demuestran que aumenta la gravedad de intensidad moderada a grave. La pantalla de visualización de datos, esto debido a la alta demanda visual que representa pues, los factores negativos como, bueno, y que van desde el disconfort hasta la fatiga, trastornos musculoesqueléticos y enfermedades de la vista. Hay cuatro factores a considerar en el trabajo y las exigencias visuales. El puesto de trabajo, las características de la tarea, las condiciones ambientales y las características de las personas. En la característica de la tarea, deben estas pues ser concebidas de manera tal que respeten las capacidades y limitantes de las personas, ya que requieren atención o concentración prolongada y sostenida, elevados requerimientos de coordinación, contenido de la tarea complejo, simultaneidad de actividades. Este trabajo puede ser nocturno, necesita una recepción y procesamiento de gran cantidad de información y es un ritmo de trabajo elevado y con apremio de tiempo. En las condiciones ambientales puede haber fuentes de luz directas, indirectas, puede ser natural o artificial, cambiar la temperatura del color, el tipo de lámpara que puede iluminar este centro de trabajo, los brillos y contrastes, las fuentes de deslumbramiento y las superficies reflectantes, entre otros. Y pues lo que se recomienda es el uso de luz natural, ya que representa una serie de efectos positivos, los cuales son el menor cansancio de la vista, apreciación más real de colores, economía energética y efectos psicológicos positivos. En el puesto de trabajo tiene mucho que ver las interfaces y soportes informáticos, como son las pantallas. En este caso puede ser más pequeña, la visualización lejana, texto pequeño, la distancia de visualización también reducida, posturas con carga biomecánica alta para el hombro y musculatura oculomotora. Y las características de las personas pueden ser desde la miopía, astigmatismo, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, consumo de medicamentos que pueden alterar el rendimiento, sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco y drogas, y estrés mental. En la encuesta de empleo de trabajo y salud del 2010, ante la pregunta si los últimos 10 meses habían tenido problemas en los ojos los trabajadores, como lagrimeo o visión borrosa, 18.4% de las mujeres y 16% de los hombres reportan tener algún tipo de molestia ocular. El tipo de molestia ocular más común es el síndrome de fatiga ocular, fatiga visual o astenopia, que se define como una alteración funcional de carácter reversible, con molestias oculares, trastornos visuales y síntomas extraoculares, como son la cefalea, vértigo, náusea y molestias cervicales. El Libro Blanco de la Salud Visual de España en el año 2019 se determinó que el 50% de las personas que utilizaban pantalla y visualización de datos sufrían del síndrome visual informático, que las principales causas del síndrome visual informático es el número de horas que se pasa frente a estas pantallas. Con esto, la fatiga visual o estenopia severa es como se presenta. También existen dos tipos de trabajo especial, el trabajo fino, que es asociado a una observación de detalles o imágenes pequeñas, y el trabajo próximo, en el que tiene que acercarse el trabajador para apreciar mejor el objeto, en el que tiene que realizar el ojo mecanismos de acomodamiento y convergencia, independientemente pues, del tamaño del objeto. Consecuencias que tienen por aparatos y sistemas son distintas. En el aparato musculoesquelético existe la tensión muscular por la adopción de posturas mantenidas o forzadas, inadecuadas de cuello y hombros. En la cognitiva, merma la atención y la concentración, baja el estado de la vigilia y disminuye la discriminación de detalles. En el afectivo emocional, merma los sentimientos de autoeficacia por las dificultades para enfrentar positivamente las exigencias, además de que causa irritabilidad. También el desempeño y calidad del trabajo, los errores son comunes, así como la ocurrencia de accidentes y fallas en la calidad. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, la OSHA-EU, considera que en periodo prolongado de pantalla de visualización de datos es mayor a 2 horas frente a esa pantalla sin descanso. Y hay otras instituciones como la Health and Safety Executive que define usuarios de pantalla visual los que utilizan diariamente por periodos continuos por más de 1 hora y además que exigen niveles altos de concentración y atención. Si bien es cierto que la NOM 025 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008 no hace alusión a los usos de pantallas, también establece ciertos niveles mínimos de iluminación y un porcentaje del uso. Dos metodologías que se proponen para el uso de la evaluación de los factores de riesgo. En este caso, el método ROSA, pues es una evaluación sobre los interfaces,
sobre la silla, sobre la computadora o pantalla, el teclado, mouse, teléfono y demás aditamentos. También existe el método LEST, que es un método más general, en el cual considera 16 variables en una guía de observación. En este incorpora preguntas acerca del nivel de iluminación general y específica, el grado de contraste, el deslumbramiento y la presencia de luz natural y artificial. Existen otras metodologías como el confort visual. Estas tenemos las curvas de Kirchhoff que relacionan el nivel de iluminancia en luces y la temperatura del color o apariencia cromática en una sensación de bienestar. Dentro del área asombrada es donde se encuentra el área de bienestar y es donde debemos de, pues actuar para que este trabajador no llegue al disconfort. Y eso sería todo por hoy. Cualquier duda, pregunta, aclaración se tomará en cuenta. Escriban en la caja de comentarios y estoy pendiente a sus aportes. Muchas gracias.